servicios vamos a hablar de algo que es importante, pero vamos a comenzar con hablando de cristianos valientes. ¿Cuántos son valientes? Cristianos valientes. Y de acuerdo a la palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser cristianos valientes, pero cuando estamos nosotros atravesando por pruebas, por situaciones difíciles, a veces nos acobardamos. Entonces vamos a hablar entonces de cristianos valientes y vamos a ir a la palabra de Dios, que mejor, ¿verdad?, que ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le habla a la persona que tiene a su mano derecha, que es un hijo espiritual del apóstol Pablo, que es Timoteo. Siempre nosotros tenemos que considerar que a la derecha nuestra tenemos un hijo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que está necesitando de nuestra ayuda, de nuestra capacitación, de nuestra exhortación. Y ese era Timoteo. Entonces Pablo le escribe a él, a ese hijo espiritual, y le dice: tú, pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia, que hoy vamos a hablar de ese tema, a las 11. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, cuando es hombres es mujeres igual, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, dice, que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, Dios bendiga esta porción. Y cuando hablamos de cristianos valientes, con estos versículos que Pablo le enfatiza a Timoteo, su hijo espiritual, nos hace temblar un poquitito, porque todos los tiempos han sido difíciles para la iglesia de Jesucristo. Pero estos tiempos son más difíciles todavía. Son tiempos bien difíciles porque la Biblia nos relata en el Antiguo Testamento que cada vez que el pueblo judío quería conquistar un territorio, era a través de guerra. Y cuando vienen a mí a consejería, a veces vienen matrimonios o diferentes personas, me dicen: ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo puedo tener paz en mi matrimonio? Yo le digo: primero tienes que empezar a guerrear. Hay guerra. Si no quieres pelear, no quieres guerrear, no va a haber paz. Y eso es lo que el pueblo de Israel hacía. El pueblo de Israel vivía en guerra. Y es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y lo he discutido con varios cristianos. ¿Cómo puede ser que teniendo un Dios de paz vivamos en guerra? Y usted ve en el Antiguo Testamento completamente, y es el día de hoy inclusive que Israel corre peligro, que vivimos en guerra, que hay enemistades. Quiere decir que tenemos un Dios de paz, pero vivimos en guerra. Bueno, parece contradictorio. Ahora, muchos han muerto por defender la patria y otros por defender el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Si yo soy soldado de Jesucristo, yo sé que voy a morir por dar mi vida a la patria. Pero si soy soldado de Jesucristo en la fe, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en guerra? Y ahí viene la incógnita que nosotros nos tenemos que hacer. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos desanimado cuando pasamos pruebas difíciles? Y en vez de pelear, tiramos la toalla. Y vamos al socorro, como dice la palabra, buscando el socorro en Jesús, en Dios. Y como que ese socorro a veces no llega. Entonces uno se desmoraliza. El apóstol Pablo vivía durmiendo en cárceles. Cuando él pasaba predicando el Evangelio de una ciudad a otra, lo primero que hacía es lo metían preso. Porque en aquel tiempo predicar a Jesús lo consideraban a uno que era loco. Hoy tu familia puede decir que eres loco. A mí mi mamá me dijo que yo era loco. Te lavaron la cabeza, me dijo mi mamá, cuando yo acepté a Cristo. Y hoy te van a decir tu misma familia que eres loco. Bueno, Pablo vivía en las cárceles por predicar el Evangelio. Y él no tenía temor.
Él no tenía temor de hacerlo, él lo hacía. Una de las cosas que le preocupaba al apóstol Pablo, inclusive desde las cárceles, es lo que nos tendría que preocupar a nosotros hoy en día, que es hacer discípulos. Por eso Pablo enfatizaba con con Timoteo, enfatizaba. Jesús con Nicodemo le hablaba del nuevo nacimiento. Pablo con Timoteo le exhortaba en la doctrina. Entonces, nosotros nos tiene que preocupar, ¿quién va a ser nuestra mano derecha? ¿Quién va a estar al lado nuestro para que nosotros le exhortemos? ¿Quién va a ser la persona que pueda confiar en mí? ¿Cuál va a ser mi Timoteo? Porque recuerda esto que es muy importante, Jesús lo pasó, no son los de la familia de uno, no va a ser tu esposa, tu esposo, no va a ser tus hijos. Porque Jesús dice que a lo suyo fue a su familia y la familia no le aceptó, no le reconoció. Quiere decir que nuestro Timoteo no va a ser nuestra esposa, o no va a ser nuestro esposo, o no va a ser nuestros hijos, no va a ser nuestra familia. Va a ser alguien. Y a ese alguien tú te tienes que aferrar. Necesitas tener un Timoteo, en las buenas y en las malas. Necesitas abrir tu corazón con alguien. Necesitas confesarle a alguien ciertas cosas. Necesitas creer en alguien. Necesitas formar a alguien. Un Timoteo es necesario en cada uno de nosotros. Recuerda que si vas a pasar algún momento difícil de pruebas, te van a pedir, o de circunstancias difíciles, o si vas a ir delante de una corte, te van a decir, ¿tú tienes testigos? Sí, yo tengo un Timoteo que es mi testigo. Uy, qué difícil que es esto, ¿verdad? Hacer discípulos era lo que le importaba al apóstol Pablo. Y Timoteo era un discípulo. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, esforzarnos en la gracia es fácil decirlo, pero es dejar que la obra de Dios vaya trabajando en nuestras vidas. Como diciendo, yo no voy a hacer nada, por gracia soy salvo, entonces voy a dejar que Dios haga todo. Entonces Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, que es el regalo que Dios te ha dado. Pero dice, esfuérzate. No dice, mira, por gracia soy salvo, no hagas nada y crúzate de brazos. Dice, esfuérzate. Y tener una actitud dispuesta y un limpio corazón de nuestros deleites para dejar que la gracia, la obra de Dios, por cada uno de nosotros sea nuestro motor y nuestra única meta, no es fácil. Por gracia. Y yo espero, por gracia, y espero que Dios haga la obra. Dice, esforzaos en la gracia, es esforzarnos para amar al Señor de una manera, yo diría natural, pero también sobrenatural. Uno tiene que amar al Señor si uno que realmente quiere esforzarse en la gracia. Si usted y yo no amamos al Señor, le aseguro que la primera cosa que uno hace es tirar la toalla. Si no hay amor al Señor, no digo religión, si no hay amor a Jesús, si no entendemos bien la obra que Él hizo en la cruz, si no entendemos bien cómo Él nos redimió, si yo no entiendo bien esas cosas, yo voy a hacer una pregunta hoy en la predicación después de las 11, voy a hacer una pregunta clave, para ver quién entendió o quién no entendió lo que es la gracia, ¿verdad? O sea que el Espíritu mismo nos estimula a tener esa comunión con Él. Solamente hay que tener que nosotros disposición de esforzarnos, de seguir adelante. Yo estaba escuchando esta mañana un mensaje que decía, persevera. Oh. Persevera significa, ponte un cabestro, como los caballos, no mires a tus costados, mira hacia adelante, pero persevera. Sigue galopando. Dile que está al lado tuyo, te pareces un caballo. Sigue galopando, porque en el momento que dejas de venir aquí y tu asiento lo toma otro, quiere decir que ya dejaste de galopar. O sea que hay que dedicar tiempo, nuestros recursos y dar nuestra completa atención a la gracia y a la verdad. Juan lo explica algo importante. Dice, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acá vemos, cuando habla Juan de la ley, ¿de qué está hablando?
de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron establecidos bajo la ley. Y si usted va al Antiguo Testamento, usted va a ver esos 10 mandamientos que son vigentes hoy en día bajo la ley y también bajo la gracia, porque tenemos que obedecer muchas cosas que dice la ley. Pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. O sea que Pablo es muy claro y lo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. No le dice ten cuidado de la ley. Le dice esfuérzate en la gracia. Y nosotros creemos que en esa gracia y verdad hemos comprobado. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, que me dan ganas de seguir adelante. Pues si no fuese la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos acá. Somos mentirosos, somos fraudulentos, robamos a veces. ¿Qué es lo que no hacemos? Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos acá. Quiere decir que uno tiene que considerar ese punto que es importante. Por la misericordia de Dios, Pablo dice, soy el que soy. Por la gracia y la misericordia yo estoy acá. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, a David le pasó algo importante. David lo perseguían para matarlo, usted sabe la historia. ¿Y qué le pasó a David? Llega un momento que él dice, prefiero caer en las manos de Dios y no en la de los hombres. Porque cuando usted cae en las manos de los hombres, lo matan, lo asesinan con esto. Pero cuando cae en las manos de Dios, usted ve la misericordia. Porque la realidad es verdad, ¿verdad? El único que puede tener misericordia de nosotros es Dios, porque Él nos hizo. Esforzados en la gracia significa identificarnos plenamente con el Evangelio de Jesús. O sea, yo creo completamente. Cuando toquemos el tema después, nos vamos a dar cuenta si usted entendió lo que es creer en el Evangelio de Jesús. Completamente. Y entonces sigue Pablo y le dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Y llamó. Acá me habla a mí de una predestinación. Qué interesante esto, porque hoy vamos a hablar un poquito y en otros temas, si realmente hemos sido predestinados, somos predestinados. Conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, Dios me llama, estoy en un tiempo de gracia y me dice, ahora me ata las manos atrás y me dice, ahora no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Ahora yo lo voy a hacer a través tuyo. Y no nos podemos soltar. Cuando Él te llama, cuando es de Dios, de acuerdo al propósito suyo, te ata las manos y no te deja hacer otra cosa. Y tú dices, wow, me atrapó, ¿verdad? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús. Ahora dice, antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que acá también está hablando de la predestinación. Quiere decir que estamos acá nosotros, no porque venimos a escuchar un buen mensaje, no porque es domingo y me toca ir a la iglesia, no porque los hermanos allá a las 10 prepararon un buen desayuno y ahora voy a comer, sino porque Dios me escogió para estar acá sentado. Interesante, ¿no? Ahora, una de las cosas que siempre debemos tener presente, los que somos o hemos sido lavados por la sangre de Jesús, es que Jesús nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice. Y eso es lo que tenemos que entender y los que vamos a estar enseñando en estos lunes, empezando mañana. Cuando hablamos de llamamiento santo, no nos llamó para que seamos santos, porque nunca vamos a ser santos. Dile al que está al lado tuyo, estampita como en la iglesia católica no vas a tener, dile. Nunca te la van a hacer, porque de santo no tenemos nada. Por eso la palabra, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad, hay que vivir sin santidad nadie verá a Dios.
Cuando vamos a interpretar la palabra en el original, en el griego, la santidad, significa que una persona, Dios la predestina, la escoge y la aparta. Porque mientras estemos en este cuerpo, usted no me pide a mí vivir en santidad como usted lo está entendiendo, porque no es así. Cuando usted duerme al lado de su esposa o su esposo, usted piensa, eres bien diablo. Si no fuese por la misericordia de Dios, al infierno derecho irías. ¿No lo ha pensado usted? Porque la santidad no existe, esa santidad que creemos nosotros. Santidad significa, el Señor nos predestinó, nos escoge y nos aparta. Y acá estamos. Ahora, si voy a la ley, tengo que obedecer por la ley. Escuche la diferencia. Tengo que obedecer por la ley, porque si robo voy preso. No porque soy santo o menos santo. Si robo, voy preso. Si mato, voy a la cárcel y me dan cadena perpetua o silla eléctrica. Entonces Jesús nos salvó y llamó con llamamiento santo. La Biblia dice que fuimos predestinados, que es el tema que muchos teólogos discuten. Porque parece controversial, porque si usted dice, yo fui elegido, y después vamos a la palabra que dice que Dios no hace acepción de persona, ¿cómo dice que Dios me eligió? ¿Sabes por qué te eligió a ti? Porque mira lo que está, eres hermoso, eres lindo. Dios te hizo acepción de persona, Dios te escogió a ti y a otros los dejó. Y entonces vienen los teólogos y empiezan a discutir sobre la predestinación. No puede ser, no existe la predestinación. Depende de cómo lo interpretemos. Efesios dice, Pablo, en él asimismo tuvimos herencia. Habla de herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la verdad. Acá lo dice Pablo. Habiendo sido escogidos. Interesante, ¿no? Predestinados, en griego, significa proorizo. Quiere decir limitar de antemano, determinar antes. Predestinar, eso es lo que quiere decir. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No me diga usted que cree como creen algunos, no en la predestinación, sino en se me fue la palabra, cuando uno ay Señor, cuando usted se va a convertir en pavo, en gallina, ¿cómo es eso? Exacto, ¿ves? Se me fue la palabra. Usted no es ninguna gallina, ningún pavo. ¿Sí? O lo fue. Dígale a su esposa, fui pavo antes, pero ahora ya dejé de ser pavo, dígale. Fui pavo, pero Dios ahora me hizo un ser humano. Era pavo, ¿verdad? Exacto, se me había ido la palabra, qué bárbaro, ¿vieron? Predestinar en el diccionario castellano significa decidir el futuro o lo que lleva a suceder a una persona en el futuro. Nuestro futuro ya está en las manos de Dios. ¿Sabías que Él sabe de que vamos a morir? Dijo amén el hermano, el único que dijo amén, los demás dijo, no quiero saber nada de la muerte. Ya estamos cuesta abajo, todos. Él sabe nuestro futuro, pero dice que Él nos dio una herencia. Wow, herencia y futuro, ¿verdad? O sea, decidir el destino o qué lo lleva a suceder a una persona. ¿Qué le va a suceder a una persona? ¿Qué te va a suceder a ti? Que te estás afanando y trabajando y dejándole el dinero a tus hijos. Tus hijos pueden trabajar y ganárselo como te lo ganaste tú. Yo veo tantas familias preocupadas. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos?
¿Sabes que los hijos están de paso? Él te los dio de paso, Él te los dio para que los cuide, pero están de paso. Nunca cambies a tu esposo o a tu esposa por tus hijos. Nunca hagas al lado a ellos y pongas a tus hijos primero, porque entonces sí que vas a ir al infierno. O ellos te van a llevar al infierno. Usted y yo venimos a la iglesia por casualidad, no venimos por casualidad, ¿verdad? Sino que el Señor dice, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo le dice a Timoteo que fuimos predestinados, no conforme a nuestras obras, porque en aquel tiempo cuando el Señor nos escoge, no habíamos hecho nada. Hoy en día tampoco hacemos nada. Ahora eso me suena a mí ingrato de mi parte, porque si el Señor me escoge y Él pagó un precio, ¿qué pasa cuando Él escoge a alguien y paga un precio? Nosotros somos obreros de Él. Es como que tú vas a trabajar y tu patrón te paga un salario y tú no trabajas. ¿Qué pasa ahí? Le estás robando el dinero. Ahora, si el Señor nos escogió a nosotros, ¿de acuerdo? Y no conforme a nuestras obras, ¿no creen ustedes que nosotros tendríamos que hacer algo para Él? Yo creo que sí. Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras. Ahí está. Sino según el propósito suyo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pastor, yo todavía no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Será hacer dinero? ¿Será trabajar mucho? Me estoy afanando, me estoy sacrificando y todavía no sé cuál es el propósito. Después de 40 años de conocer al Señor, creo que a mí personalmente me pasó un poco algo parecido a lo que le pasó a Salomón, que cuando llegó a los 80 años, yo todavía no tengo 80, pero voy camino, dijo, vanidad de vanidades todo lo que hice debajo del sol. ¿Para qué me sacrifiqué? ¿Para qué lo hice? Y acá dice, si no, según el propósito suyo y la gracia, otra vez, que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Descubrieron que 200.000 años atrás había un cráter. La Tierra era un cráter. Tantos años atrás, 200 millones de años. Era un cráter. Todavía apareció ese cráter. Ahora después de las lluvias, apareció. Interesante eso. Desde antes de los siglos, estamos hablando, no sé, del tiempo. No hay tiempo. Ahora acá dice la palabra que es importante no jactarse como cristiano, porque a veces nosotros nos jactamos de que hacemos cosas y no hacemos nada. Y decimos, yo soy mejor que tú, mejor que el otro. Sin embargo, no estamos haciendo nada para Dios. Pensando que Él me escogió. Es como un equipo de fútbol cuando juegan 11 nada más y hay 11 suplentes. Los suplentes están esperando entrar a jugar. Y el técnico dice, yo te escojo a ti, 11. Escojo los mejores. Y los otros están esperando. Y nos escogió a nosotros. Y vamos al campo de juego a jugar y no hacemos ni un gol. Y ni transpiramos la camiseta. Esa es la vergüenza. Por eso hoy dejamos avergonzado el Evangelio de Jesús. Y como yo dije el otro día, los católicos no se van a convertir. Porque dice, estoy en algo malo, ¿y qué me voy a meter? ¿En algo peor? Porque ven la paz que hay en nosotros, la indiferencia. No hacemos obras. O vamos a visitar a alguien al hospital. ¿Hacemos eso? O llamamos por teléfono. O salimos a las plazas a evangelizar. ¿Qué hacemos? Las obras que uno hace son productos, dice Pablo, de la fe en Jesús. Y no para vanagloriarse.
Y Pablo dice que hay un propósito en cada cristiano que Jesús escogió, según el propósito suyo y la gracia. Entonces, lo que quiero decir con esto, y lo que quiere decir el apóstol Pablo, es que un cristiano no se avergüenza de ser cristiano. ¿Sabía? ¿Cuántos de ustedes en su trabajo le dicen a otros que ustedes son cristianos? ¿Y qué están esperando los otros de ti? ¿Qué están esperando? ¿Saben? Yo me acuerdo cuando estaba al principio de llegar a este país, solamente 3 meses en mi vida, en toda mi vida trabajé bajo patrón, 3 meses al llegar acá. Siempre trabajé solo, siempre trabajé por contrato, siempre trabajé teniendo mi propio negocio, nunca bajo patrón, solo 3 meses. Pero cuando empecé en este país, en el año, llegamos en el 76, ya en el 77 yo había comprado una máquina y después compré otra y me independicé y empecé a trabajar por mi cuenta. Y entonces entré en un taller, puse mis máquinas, le pagaba una renta a la persona y yo trabajaba por mi cuenta. Bueno, ese taller había muchas personas ahí trabajando, hispanos, muchos hispanos. Y la gran mayoría de ellos a las 12 parábamos para el lunch y ellos paraban y se sentaban en una mesa y ahí comían, tomaban cerveza, algunos jugaban a las cartas y yo solo me apartaba, solito estaba. Y yo digo, yo no me puedo mezclar con ellos porque... Y es el día de hoy que me di cuenta que cometí un error grande. Porque yo les estaba mostrando a ellos que yo era diferente, que yo era una persona santa, una persona cristiana, una persona que conozco al Señor, no me mezclo con los pecadores, y me apartaba, y no gané un alma. Hoy hubiese actuado diferente. Años después el Señor me mostró muchas cosas diferentes, porque Jesús se sentaba con los pecadores. Y yo me di cuenta que por malas enseñanzas en las iglesias, no te sientes con ese, mira que aquel, mira la prostituta esa, mira la mujer aquella, mira, tú te apartas por las malas enseñanzas desde el púlpito. Un cristiano no se avergüenza de ser cristiano, por lo cual dice Pablo a Timoteo, le dice, padezco esto. Pero no me avergüenzo. ¿Sabe que él no se avergonzaba de ir a la cárcel? ¿Quién quiere ir a la cárcel hoy? Nadie. Porque él dice algo, yo sé en quién he creído. Yo sé que él me predestinó, él me escogió, él me apartó y él me lleva así. Así, mire. ¿Dónde vas hoy? A la cárcel. ¿Y ahora dónde estás? Bueno, estoy acá predicando el Evangelio. Estoy en la cárcel también, pero acá. ¿Cuántas veces nosotros nos avergonzamos, inclusive delante de nuestra familia? ¿Sabe? Al principio, al convertirnos, nuestros tíos, mi tío que ya está no sé dónde, pero ahí está, y su esposa, y nos invitaban a la casa. Y entonces mi tío me decía, tómate un vaso de vino. No. Tómate una cerveza. No. Después anota las preguntas para el final y te las voy a... Anótalas. Anótalas por la grabación, anótalas. Y... No, yo no tomo. Yo podía haber probado, si la Biblia no me dice que no tome un vaso de vino, podía haber probado la mitad, aunque sea, y yo no le digo que no, pero por lo menos, ok, dame la mitad. No tomo mucho porque no me hace bien, me mareo. Y eso es verdad. Yo nunca alcancé a mi tío y a mi tía. Ellos sabían que éramos buena gente. Pero también por el otro lado pensaban, se quieren hacer los santos.
no hay manera de alcanzar a nadie así. Ahora Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores. Dice la Biblia que él, no encontramos un pecado en él, en toda la historia y en toda la Biblia, aunque hicieron la película de él y María Magdalena, que eran marido y mujer, que tenían sexo y todo eso. Pero sin embargo, él se sentaba. Para mí era difícil sentarme con personas no cristianas. Muy difícil en aquel tiempo. Cosas que he cometido errores. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué tremendo eso. Qué tremendo, ¿verdad? No solo uno no se avergüenza de predicar el Evangelio, sino que dice la Biblia que debe mantenerse en la sana doctrina. Y dice Pablo, retén la forma de la sana doctrina que de mí, no dice que de la Biblia, no dice que la que buscaste. Quiere decir que él tenía un hijo espiritual y él estaba pidiendo, lo que yo te estoy enseñando, apréndelo. Pero claro, en 1 Corintios 11, él decía que él se sometía a Cristo. Someteos a mí como yo a Cristo. Entonces, él tomaba eso, Pablo, literal, y con una seguridad tremenda le decía a Timoteo, no necesitas leer la Biblia, mira, lo que yo hago y lo que digo, aprende de mí. Qué difícil eso, ¿verdad? Retén la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor, ¿cómo sería este hombre para impactar a otro? ¿Cómo sería Pablo? Hoy diríamos nosotros, si no lees la Biblia, no eres cristiano. Si no oras, no eres cristiano. Si no llegas a la iglesia, no eres cristiano. Si no diezmas, no eres cristiano. Pero no le decimos a otro, aprende de mí. ¡Wow! Difícil, ¿no? Hebreos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es unir lo que son las emociones y entender lo que es la gracia, que es la voluntad de Dios, el regalo. Porque nuestro corazón muchas veces nos engaña. ¿Y cuántas veces nuestro corazón que nos engaña es influenciado por Satanás? ¿Qué pasa? En un momento que Dios no contesta mi oración, me cambio de religión. ¿Saben cuántos cristianos se están haciendo musulmanes? ¿Y saben por qué se están haciendo musulmanes? Porque ellos interpretan mal la palabra, porque ellos piensan que es por ley. ¿Saben que hay mujeres que les gusta que los hombres le peguen? Hay mujeres que les gustan que las pongan en el campo de fuego y por prostituta y porque engañaron a su marido y qué sé yo, por adulterio, la maten. Hay mujeres que les gustan vestirse con el velo y hacerse santa. Y se cambian de religión. ¿Cuántos se van al budismo? Pero el musulmán es la religión que más está creciendo. Porque yo no entiendo el Evangelio, yo no entiendo que Jesús fue a la cruz y murió por amor. Y el tiempo de gracia es un tiempo tan hermoso y vivir en la fe es tan lindo que yo no puedo vivir en la ley. Todavía existen, por eso es el peligro, todavía existen mujeres que están vendadas, caminan por la calle y no muestran, porque así enseña el Islam, así enseña la religión, que no se puede mostrar la cara para no tentar a los hombres. Qué cosas tan estúpidas. Yo tengo enfrente de casa, tenemos un matrimonio. Ella todavía anda así. Y yo le digo a mi esposa, y cuando llega a la cama y tienen sexo, ¿se la quitará el velo? ¿O se lo deja? Qué estúpido, ¿no? Tantas cosas que hacemos. A veces nos cambiamos de religión o buscamos otras doctrinas más fácil que el cristianismo y son más difíciles y nos inclinamos a sectas diabólicas a veces.
Entonces Pablo no solo le habla a Timoteo de mantenerse en la sana doctrina, y ahí viene la parte más difícil, sino que le dice Pablo a Timoteo, debes aprender a sufrir adversidades. Yo diría hoy en día, debes aprender a perder un partido y no pelearte, y no enojarte porque te van a dar 4 fechas de suspensión, ¿verdad? Aprende a perder. Y yo les digo en consejería a muchos, si tú quieres ganar algo, aprende a perder primero. Y me dice, ¿cómo? Sí, hay que aprender a perder. Ah, pero si yo tengo la razón. No, parece que la tienes. Pero deja que Dios se encargue, como es el Dios justo. Aprende a perder. Ay, qué difícil. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por tanto, ¿qué dice acá? Todo lo soporto. Cuando llego a la iglesia, ¿cómo está mi hermano? Ay, no aguanto el dolor que tengo, me estoy enfermo. Yo no sé, no aguanto ni a mi esposa, ni a mi suegra, ni a mi suegro. El trabajo que tengo, no tengo dinero. No tengo dinero, dice un canto, ¿verdad? Y nada que dar. Todo lo que tengo. ¿Qué más? ¿Cómo dice el canto ese? Algo así era. Y acá dice, todo lo soporto. ¿Verdad que uno se da cuenta cuando uno pasa esa puerta? ¿Qué pasó anoche y esta mañana por la cara que uno viene y entra? ¿O no? Todo lo soporto. Llamo el teléfono y llamo a mis hijos. Tú no sabes lo que me hizo el imbécil de tu papá. En griego, idóneos, ahí dice hombres y mujeres idóneos, significa incanos. Mire esto, que esto es importante, porque eso es lo que vamos a estar estudiando desde mañana. Incano significa escoge o encarga a hombres o mujeres fieles que sean competentes, apropiados en carácter, que tengan fianza, quiere decir que sean de buen testimonio, y autosuficientes, capaces, inteligentes, eficientes, dispuestos, aptos y habilidosos. Ay, Señor, ¿dónde nos metió el Señor? Encarga a esos hombres y a esas mujeres con todas estas características, con todas estas virtudes. Le dice Pablo a Timoteo. Ahora, cuando Jesús, lo dije en el mensaje el viernes, cuando Jesús buscó, escogió pescadores. Algunos eran Mateo, era, bueno, sabemos de él. Él era como contador en Internal Revenue Service. Pero otros eran personas no aptas. Y los escoge para ser los pescadores de hombres. Sin embargo, Pablo es más estricto. Le dice, yo quiero hombres capaces, mujeres inteligentes, eficientes. Acá dice que conozcan computadoras, que sepan usarlas. Dice acá que vengan dispuestos a trabajar, no a mirar televisión o a hablar, chismear por ahí. Aptos, habilidosos, que pueden hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Porque mire, si usted no sabe hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, no tiene habilidad. ¿Sabe lo que es una persona habilidosa? No es como te enseñan en este país. En este país te enseñan que si tú eres plomero no puedes ser electricista, dedícate a la plomería. No.
Es un error. A mí me ha resultado mucho trabajar casi toda mi vida en 2 máquinas y hasta 3, y tengo testigos para probárselos. No trabajar en una máquina sola, porque a veces usted trabaja en una máquina sola, y más hoy en día las máquinas que son computarizadas, que usted está así y las máquinas trabajan solas y usted las mira. Yo nunca miré. Mientras la máquina trabajaba, yo estaba barriendo, estaba haciendo otra cosa, Nunca es bueno hacer solo una cosa a la vez. El hombre habilidoso, la mujer habilidosa puede hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Si usted quiere salir adelante en este país, no le haga caso al sistema, porque el sistema le va a decir, tú eres solamente electricista, dedícate a ser electricista. ¿Y qué? Y si se me gotea el baño en la casa y me pierde esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Ah, no, llama a un plomero. Capaces, inteligentes, eficientes, dispuestos, aptos, habilidosos. Y Pablo sigue en la exigencia y pide, tú pues sufre penalidades. Como buen soldado, quiere decir que está buscando hombres y mujeres que no vengan a quejarse, que vengan a hacer su trabajo, que puedan hacer 2 o 3 cosas a la vez, que no molesten a otro, porque la única forma de progresar en este país no es pidiendo ayuda. Ay, yo no sé cómo se hace esto. ¿Me ayudas, por favor? En los 3 meses únicos en mi vida que trabajé aquí bajo patrón, me echaron. ¿Saben por qué? Porque cuando llegué de Argentina, las medidas de aquí son en pulgadas, en Argentina serán métricas. Y yo no conocía mucho. Y cuando empecé a trabajar preguntaba. Y el jefe me vio preguntando a varios cosas que yo no sabía. Me dieron un calibre, era todo diferente. Las medidas, todo diferente. Trabajaba todo diferente. A los 3 meses me echaron. Ganaba 3.25 la hora en el año 76. Y eso me sirvió para lanzarme solo, a trabajar solo. Porque digo, acá tengo que aprender solo. Y tuve que aprender. Y aprender computación y programación y meterme. Y con el evangelio, predicando y siendo pastor de la iglesia. Y estudiar y aprender para salir adelante, si no, no salía adelante. Sufre penalidades. O sea, hombres o mujeres que a pesar de pasar tiempos difíciles, tiempos de desgracias, contratiempos, infortunios, fatalidades, reverses, adversidades, calamidades, sigan como un soldado. Sufre. Porque los soldados sufren. A las 5 de la mañana te levanta para hacer cuerpo a tierra, carrera marcha, a las 5 de la mañana. Obedecer al coronel, al sargento. Y muchas veces nos pasan padecimientos, pero estos son a veces dignos, ya que nuestra vida en Cristo tiene el propósito de que pasemos esas circunstancias adversas. Hay un propósito. O sea que cada prueba difícil que pasemos para el inconverso puede ser una razón que pueda aceptar a Cristo. Ellos te están mirando y cuando tú estás pasando una prueba difícil es cuando ellos quieren ver cómo actúas. Todo lo puedo en Cristo. Ellos quieren ver eso. Pero si ellos te ven débil, dicen, mira qué cristiano este. Este no es un cristiano valiente como es el tema. Este dice ser cristiano. Pero a la primera, larga todo. O sea que no solo uno debe aprender a pasar adversidades, sino que también debe aprender a dar tu tiempo para compartir ese regalo que Dios te ha dado. ¿Con quién? Con otros. ¿O te quedas en tu casa? Es fácil decir yo soy cristiano y me quedo en casa. Y no comparto el evangelio con otro. Y no hago nada por el evangelio. Es fácil. Esa es la comodidad que tenemos hoy en día. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Yo hablé de Lidia el viernes, pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Si yo aprendí algo, tengo que enseñarlo a otros. Esa es la responsabilidad. No es si yo aprendí algo, me quedo con lo que aprendí y engordo. Sino, si yo aprendí algo, ahora es la oportunidad de que yo enseñe a otros. Y escoges a esos hombres y mujeres idóneos, incanos,
competentes, apropiados, etcétera, etcétera. Para que, dice acá Pablo, para que se queden mirando televisión, para que duerman todo el día, para que se vayan de vacaciones. No, dice para que se preocupen en enseñar lo que aprendí a otros. Por eso allí atrás tendríamos que tener, cada uno de ustedes sabe más que cualquier otro. Y todos tendrían que estar dispuestos así, pastor, deme un lugar para enseñar, deme un lugar para enseñar, deme un lugar para abrir una célula. Yo quiero enseñar, me gusta enseñar, porque lo que aprendí quiero enseñárselo a otro. Eso es lo que dice la palabra. Y están capacitados para hacerlo, pero viene el diablo y le dice, no, quédate durmiendo, no te vas a perder el programa de televisión. La novela está tan buena, faltan 10 capítulos. Lo que has oído de mí, encarga a esos hombres y mujeres competentes para enseñar a otros, o sea, preparar discípulos. Yo me extraño en la situación presente de las iglesias, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo y el pastor vino a mí y me dijo, Pablo, yo creo que tú tienes un don. ¿Cuál? De ser maestro, de enseñar. ¿Te gustaría? Sí, amén. Después me dijo, tienes otro don, ¿cuál? ¿Te gusta el deporte? ¿Por qué no preparas a las familias para que tengan un evento deportivo una vez al mes? Amén. Los pastores se dan cuenta de los dones que tiene uno, pero es que uno no los quiere poner al servicio de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, ya estoy terminando, esforzarse en la gracia se manifiesta en entregar tus dones para beneficios de otros. Eso es. Pedro dice, cada uno según el don. ¿Sabe? Según el don que ha recibido, enséñelo. Ministrar es enseñar. Tú eres un ministro del Evangelio. Sí, claro que soy un ministro del Evangelio. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, acá dice, conforme a las palabras de Dios. O sea, ¿qué hay en tu boca? Si uno habla conforme a las palabras. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sean Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que quiere decir dones? Mire, en griego, dones quiere decir carisma. Es algo innato, es algo que viene, es una dádiva divina, es algo milagroso. Eso quiere decir don. ¿Qué quiero decir con esto? Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Aprendió dónde aprendió? No aprendió, ya nació así. De pequeño. Hay un niño de 5 años que dicen que es un niño que tiene un IQ muy elevado y es tremendo en contestar cualquier tipo de preguntas. Es un sabio, 5 años de edad tiene. Eso es un don. Eso es algo nato, innato, o habilidad que una persona tiene. Y Pablo está diciendo ese regalo inmerecido, pero agradecido a Dios que te lo dio, ahora compártelo con otros. Mira, si tú sabes cocinar bien, enséñale a otros. Hay mujeres que después de los 60 años, dice la Biblia, están ahí como si nada, buscando novios. No, si sabes hacer algo, mira tantas jóvenes que hay ahí atrás, enseña a otros. Lo que tú sabes hacer, enséñalo a otros. No pierdas el tiempo, enséñalo a otros. ¿Qué sabes hacer? Y esto, enséñalo. Jesús fue carpintero, lo aprendió del Padre. Y si alguno ministra también, conforme al poder de Dios, para que Dios sea glorificado, no solo uno debe compartir esos dones con otros, sino también como cristianos valientes, y termino, uno debe luchar como atletas. Esta es la parte difícil. Como atletas. ¿Para qué?
para recibir la recompensa, no es que ya la tenemos. Por eso tenemos que tener cuidado con esos que dicen que la salvación no se pierde. Cuando usted va a la Biblia y empieza a interpretar, yo tengo muchas luchas ahí con John MacArthur, que es un teólogo tremendo, ¿verdad? Él dice que la salvación no se pierde. Pero usted cuando va a la Biblia, y usted se da cuenta que hay 50 y 50, no hay ni para un lado ni para el otro. Tiene mucha veracidad cuando dice que la salvación no se pierde. Juan dice que nadie los arrebatará de mi mano. Quiere decir que si Dios te escogió y eres de Él y estás aquí, nadie te va a arrebatar. Porque recuérdate una cosa, que si Dios se hace así, te caes. Si Dios abre la mano, te caes, pero Él te tiene. Entonces entendemos que la salvación no la pierdo. Pero ¿qué tal cuando ando en deslices? Entonces cuando razonamos un poquito y vamos a las interpretaciones, yo me doy cuenta, wow, hay 50 y 50, la salvación no se pierde. Entonces puedo robar, seguir mintiendo, adulterando, fornicando, whatever, total, ya soy salvo. Salvo, siempre salvo. Y Hebreos, el autor Pablo dice, cuidar la salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la puedes perder. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no se cuida. Porque un atleta, yo no soy atleta, pues ¿sabes cómo como los domingos? Y engordo, y usted también, ¿verdad? De atleta no tenemos nada, porque termina el servicio y decimos, pastor, predique corto, porque tengo un hambre. No, ni el servicio, a las 10, ahí atrás yo los miro por la cámara y ustedes están... De atleta nada tienen, nada, porque ¿cómo comen? En Argentina dirían morfan. Morfar es cuando una persona desesperadamente parece que no comieron hace 3 meses y están... Y no convidan a nadie. Y se enojan si no le traen la comida que quieren. Y yo me doy cuenta que de atleta no tengo nada, porque ayer vinieron los chicos, mis hijos, los nietos, me dice, vamos a jugar a la pelota. Le digo, sí, juego, pero de parado. ¿Y por qué no podés correr? No, le digo, me duele la rodilla. No, es que me duele la rodilla. No, es que como un condenado. Ya no soy atleta. Tengo 40 libras de más, le dije a mis hijos. Y acá dice que tenemos que luchar como atletas. Y el médico que fui a ver el otro día me dice, ¿no estás tomando estas pastillas? Y yo lo miro y le digo, ¿para qué? ¿Sabes una cosa? Te puede agarrar un ataque al corazón si dejas de tomarla. ¿Sí? Está bien. Uno tiene que cuidarse la salud. Y la primera pregunta que me hace la nurse, la enfermera, me dice, ¿cuántas horas de gimnasias haces a la semana? Y yo la miro y le digo, ¿what? Sí, ¿cuántas horas corres y haces gimnasias? Y le digo 1 minuto al día. Me mira. Sí, porque usted ve hoy hasta las mamás que tienen bebés con el carrito haciendo gimnasia, corriendo con el bebé. Y después cuando vamos al all you can eat, comemos como desesperados. Y acá dice, como atleta, ¿sabe lo que quiere decir? Que hay que levantarse a las 5 de la mañana, orar, leer la palabra, empezar a hacer obras, preocuparse por esas cosas, como un atleta se preocupa porque no quiere engordar, porque quiere estar en estado. Usted deja de leer la Biblia 1 semana y se va al mundo. Y orar no es tirarse ahí, ay Señor, te pido, ayúdame, esto y aquello. ¿Sabe lo que es orar? Es tener dependencia de Dios. Eso es orar. Orar significa, Señor, mira, estoy pasando una prueba difícil. ¿Qué hago?